Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo. Proclamando a Jesucristo. Con el pastor Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por la nueva oportunidad que me concedes de anunciar tu palabra por este medio. Espero hallar gracia ante los oyentes. Te pido, buen Dios, que me des la oportunidad de llegar a los hogares de aquellos que disponen estos 30 minutos para escuchar la radio. Buen Dios, sé que tu palabra no regresará a ti vacía porque tú la envías con un propósito. Así es que, buen Dios, te agradezco infinitamente por esta gran oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Un saludo especial para cada hermano, para cada persona que es fiel oyente del programa Proclamando a Jesucristo. Para mí es una gran oportunidad la que Dios me concede una vez más de decirle que le amo en el amor del Señor, y que si usted ya se está preparando para la venida del Señor Jesucristo, manténgase creyendo que es verdad, que es inminente la venida de Cristo. Así es que para aquellos oyentes que quizá por primera vez nos escuchan, mi nombre es Moisés Ramos Cedillo. Estamos aquí transmitiendo desde hace algunos años el programa, y es una bendición porque hay muchos testimonios que han impactado mi vida, donde pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Muchas veces vienen pensamientos, pero cuando vemos el resultado del mensaje que estamos dando, pues esto nos motiva a seguir, porque sabemos que en primer lugar nosotros los mensajeros somos bendecidos porque la palabra nos alimenta, y de igual manera a usted que la escucha pues se alimenta de ella. Y para usted, amado oyente, que de alguna manera desconoce las verdades escritas en este precioso libro, pues hoy puede ser una oportunidad que usted muy atentamente escuche lo que su servidor va a compartir hoy. El tema de hoy es: preparémonos para vivir con Jesucristo por la eternidad. Debemos de saber que el hombre, antes de reconocer a Jesucristo como su Salvador, está muerto en delitos y pecados, pero hay una gran oportunidad para cada persona que reconoce el sacrificio de Jesucristo, una oportunidad de salvar su vida. Pues en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amados oyentes, si usted es una persona que había pensado en que nació y que va a morir y que allí termina todo, déjeme decirle que Dios es claro en su palabra y nos advierte de muchos peligros que nosotros podemos enfrentar si no atesoramos la palabra de Dios. Y uno de los peligros más grandes en que el hombre puede encontrarse en el futuro es irse a la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. En 2 Pedro 3:9, ahí habla la palabra y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted es uno de los que ha meditado, o usted es una persona que ha pensado que es una mentira el anuncio del evangelio, déjeme decirle que no es una mentira, es una realidad. Lo que sucede es que Dios es paciente. No quiere que usted perezca, sino que se arrepienta, que proceda al arrepentimiento para que obtenga salvación en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, en su segunda carta, está escribiendo y dice, segunda Pedro 3:1 al 4, vamos a leer, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, y del advenimiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amados oyentes, esto se está cumpliendo. Hay muchas iglesias donde creen que esto es una farsa, ya no están esperando la venida de Cristo. Y el apóstol está diciendo que él está anunciando y exhortando, dice, vuestro limpio entendimiento. Necesitamos, amados oyentes, reconocer que la venida de nuestro Señor Jesucristo está vigente, está a la puerta. Pero, ¿qué dice la palabra? Que Dios es paciente. No quiere que usted perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día donde Dios le está dando la oportunidad a usted que me escucha para que reconozca, para que se examine cómo está usted viviendo. El anuncio del evangelio tiene ya muchos años de que se está anunciando de que un día en el que menos usted piense, puede llegar la muerte a sorprenderlo, o puede venir el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Hoy quiero decirle que me he dedicado a hablarle de un cambio de vida desde hace mucho tiempo. Casi el mensaje que yo transmito por esta radio siempre es anunciando a Jesucristo como el Salvador, como el restaurador, como el que cambia la vida del ser humano. Por eso es importante, amados oyentes, que usted reconozca que Jesucristo dio la vida por cada uno de los seres humanos. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta de la verdad, pero muchas veces estábamos engañados porque solo creíamos lo que se nos decía. ¿Cómo podemos ignorar lo que dice que el Señor no retarda su promesa? ¿Cuál es la promesa? La promesa es que un día vendrá y no tardará. Él vendrá. Muchos tienen por tardanza la venida del Señor Jesucristo. Otros ya dicen que es una mentira. Pero ¿cómo podemos ignorar la palabra de Dios si dice que Él es paciente para con nosotros?
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados oyentes, necesario es arrepentirse con solo el hecho de haber ignorado las verdades escritas en este libro. Es suficiente para estar condenado por una eternidad. Jesús dijo algo muy importante. Veámoslo en Mateo 16, 25 y 26 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amado oyente, quizá usted en su familia no es cristiano, pero siente el deseo de hacerlo. Pero usted está diciendo: voy a desobedecer a mis padres, o mis hermanos, o quizá mi novia me va a ver mal. Me trae un gran recuerdo esto cuando en mi tiempo de la juventud, cuando estaba buscando la candidata para que fuese mi esposa, había una muchacha que yo pretendía, y recuerdo que ella decía que me amaba mucho, me amaban sus padres, pero que lo que impedía el llegar a tomar la decisión de casarse conmigo era porque sus padres eran de una creencia o de la tradición de la iglesia tradicional, en otras palabras, y yo era conocido como cristiano. Entonces, y esa fue la razón por la cual no se llevó a cabo nuestro matrimonio. Y con el tiempo esta joven se casó con un joven de su misma congregación, de la iglesia tradicional. Se casaron por la iglesia, tuvieron su boda. Pero con el tiempo empezaron a vivir problemas, total que se separaron, hubo un desastre en este matrimonio y pues ya no están juntos. En ese matrimonio llegaron a divorciarse y bueno, sucedió un caso que no lo voy a explicar acá, pero a lo que yo quiero llegar es que qué tremendo es cuando desconocemos la palabra de Dios. Porque esta joven no se casó conmigo simplemente porque yo era cristiano. Con los años, como a los, digamos ya 28, 29 años, en uno de mis viajes misioneros, andando con mi esposa, nos encontramos con esta mujer y estuvimos conociendo un poco acerca de lo que está viviendo y pude darme cuenta de que pues Dios a mí me permitió el privilegio de encontrar una mujer cristiana, una mujer que ama la palabra del Señor, y se guardó entonces en los viajes que Dios me permitió estar a larga distancia de mi esposa. Dios me guardó el matrimonio, y aquella persona ahora se da cuenta lo que perdió. Entonces dice la palabra: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará al hombre? Muchas veces vamos a querer ganar el corazón de nuestras familias, y de esa manera nos perdemos de tomar decisiones que van a ser de bendición, como la decisión que usted puede tomar hoy de recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, porque cuando uno viene a Cristo tiene que renunciar a la religiosidad, porque eso es lo que vive el hombre sin Dios, vive religiosamente. Pero cuando viene al Evangelio de Jesucristo, usted va a tener que renunciar a una vida que desagrada a Dios, donde en ciertas iglesias, ya usted sabe cuáles son, aprueban el que la persona
fume, que la persona se embriague, que se emborrache, que mujeree, no condenan el pecado. Pero es porque se ignora la verdad. Pero cuando la persona empieza a conocer la palabra del Señor, viene y se le quita ese velo que le tiene cegado el entendimiento y empieza a darse cuenta de que el ser cristiano es el privilegio más grande aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre que se casa siendo cristiano con una mujer cristiana va a ser un matrimonio en fidelidad. ¿Por qué? Porque van a amar a Dios en primer lugar y ahí se van a amar ellos. No sé por qué me estoy desviando aquí, pues el tema no es matrimonial, pero a lo que yo me refiero es que cuando me encuentro con personas a las que les doy el mensaje así personalmente, dicen, no, porque mis padres, ellos no son cristianos, y si yo me hago cristiano, pues entonces ellos me van a echar de la casa. Le digo, ¿sabe qué? Aunque lo echen de la casa, pero a la larga ellos se darán cuenta la bendición que tienen ahora de tener un hijo cristiano o una hija cristiana. Y usted entra a la promesa porque hay una promesa y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso está en Hechos 16:31. Aquí un hombre le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amado oyente, ¿sabe qué? Que cuando usted viene reconociendo a Jesús como su Salvador y usted lo hace arrepentido y conviértase de verdad, no solamente por decir recibo a Jesús como mi Salvador, no, tiene que ser con arrepentimiento para que haya perdón y haya un cambio en su vida. Entonces usted manifestará una conducta que jamás había manifestado. Entonces su familia va a entender lo que es ser cristiano, no lo que es ser un religioso. ¿Por qué? Porque si usted hablaba malas palabras, va a ver que Dios le va a ayudar para que su lenguaje cambie. Si usted era envidioso, usted se va a dar cuenta que Dios mismo, sin que usted se dé cuenta, la envidia se fue de usted. Si usted era mal pensado, ya no va a pensar mal. ¿Por qué? Porque empieza una nueva naturaleza en usted. La naturaleza de Jesucristo viene a nacer en usted y usted se convierte en una nueva criatura. Entonces usted verá el privilegio de ser hijo de Dios. Es grande aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque empezamos a practicar cosas que nunca habíamos practicado y nos damos cuenta. Entonces nuestros padres van a entender, nuestros amigos, nuestros hermanos, y algún día van a decir, yo quiero lo que este tiene, yo quiero vivir como tú vives. Debemos de reconocer, mis amados oyentes, que el Evangelio es para salvación y para vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto lo está diciendo Jesús mismo en San Juan 17:3, donde Él está despidiéndose de sus discípulos y está haciendo una oración intercesora ante el Padre, y está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice 17:25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sabe qué, amado oyente? El amor de Dios se manifiesta en el creyente. Aquella persona que no manifiesta amor hacia el prójimo, hacia los demás, no ha conocido a Dios, porque la vida eterna manifiesta aquí en la tierra. Ahora que estamos humanamente, manifestamos el amor de Dios, amando a nuestros semejantes. Pero hay muchos que dicen que aman al prójimo y hacen buenas obras. Pero ¿qué dice la palabra? Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabe? Qué bueno fuera que la salvación se obtuviera por ser buena persona, por ser dadivoso. La salvación no se obtiene por eso. La salvación, amado oyente, se obtiene por medio de la fe. Hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que si venimos a Cristo, Él nos da vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe? Aquella persona que no ha reconocido a Jesús como su Salvador está viviendo y siguiendo la corriente de este mundo. El que opera en los hijos de desobediencia, ¿sabe quién es? Es Satanás mismo. Por eso, la infidelidad en los matrimonios. Los padres viviendo en la intemperie, recibiendo aquellas grandes mentiras de sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos están bajo la corriente de este mundo y no están siendo honestos con los padres. Cuando usted viene a Cristo, usted se convierte en nueva criatura y usted empieza a disfrutar el Evangelio que transforma la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos da un nuevo corazón y pone de su espíritu en nosotros y empezamos a dar manifestaciones de que somos personas que hemos nacido de nuevo. Amado oyente, no quiero hacerlo sentir mal, pero si usted realmente ha vivido religiosamente creyendo que por ser buena persona, no que le esté diciendo que se necesita ser malo. A lo que me refiero, amado oyente, es que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto lo puede buscar usted en Efesios 2, 8, 9 y en el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué precioso es entonces, amados oyentes, si recibimos la gracia de Dios y obtenemos el perdón de pecado por medio de la sangre de Jesucristo. En usted se va a manifestar algo muy precioso, porque usted va a entender que estaba en el error por toda una vida y que iba a morir. ¿Y qué dice la palabra? Porque ¿qué aprovechará el hombre? Dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La recompensa será que si se va sin Cristo a la eternidad, usted no va a obtener la salvación. Y sabe, lo tremendo es que aún estando aquí en la tierra, vivimos bien cuando nos hemos entregado a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera que andemos nosotros, aunque los vean mal, aunque nos maltraten, como nosotros tenemos la convicción de que somos hijos de Dios, ese maltrato hacia nosotros lo vamos a tomar, ¿sabe cómo? Lo vamos a tomar de esta manera. En el caso personal, cuando he recibido maltratos, he ido a lugares donde son enemigos del Evangelio, porque les han metido una enfermedad mortal en su corazón y en su mente. A esas personas, todo aquel que rechaza el Evangelio que cambia la vida del hombre, está con un veneno mortal en el corazón y necesita ser erradicada esa enfermedad por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando he obtenido esos maltratos, ¿sabe qué? Lo único que le he dicho a mi esposa, ¿sabe qué? Ellos no conocen a Dios. A ellos les han mentido, los han engañado
y hay que perdonarles, porque un día ellos entenderán, y qué mejor que lo entiendan aquí antes de morir, porque si se dan cuenta, después de la muerte ya no tienen oportunidad. Y sabe, he tenido el privilegio de llevar el mensaje a personas que me han despreciado, pero ¿sabe cuál es el gozo que me da ahora? Es que estas personas ahora conocen la verdad. Y dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amados oyentes, hoy quiero decirle, he tenido el privilegio de anunciar las buenas nuevas por esta radio, he exhortado al pueblo de Dios, pero hoy me dirijo exclusivamente a usted que no es cristiano. Hoy le suplico, en el nombre de Jesús, que haga un acto de obediencia, un acto de fe, reconociendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que murió para salvarnos y darnos vida eterna. Si usted cree eso de corazón, le aseguro que será instruido por nosotros mismos, los que estamos en la obra, para que usted empiece a caminar como una persona que ha nacido de nuevo. ¿Y qué es lo que la palabra dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quizá usted está pensando que ha hecho cosas que no tienen perdón. Claro que hay perdón. El perdón está vigente, amado oyente, para que usted se beneficie del favor de Dios. Recuerde que dice la palabra que el Señor no retarda su promesa. Muchos la tienen por tardanza y están diciendo que eso es mentira. Amado oyente, es verdad. Dios está siendo paciente porque Él no quiere que usted perezca. Dios quiere que usted hoy, este día, proceda al arrepentimiento, le entregue su corazón a Jesucristo, porque Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o si abre el corazón, el Señor va a entrar a usted y se quedará ahí para prepararlo para esa venida que está vigente. No sabemos si tendremos la oportunidad de estar el próximo sábado compartiendo. ¿Por qué? Porque somos pasajeros aquí en la tierra y solo Dios sabe si nos dará la oportunidad de vivir el día de mañana. Por eso le hago un llamado hoy. ¿Le gustaría a usted reconocer a Jesús como su Salvador? Solamente haga esta oración de fe. Dígale, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Reconozco que soy pecador, pero hoy te entrego mi vida. Te hago el Señor de mi vida. Te hago el Salvador de mi vida. Hoy me arrepiento de mis pecados. Me entrego de todo corazón y te pido que me perdones por haber ignorado el mensaje. Si usted, amado oyente, hace esta oración de fe, usted va a empezar a tener una convicción grande y diga con libertad, ahora yo soy creyente, seguidor de Jesucristo. Ahora soy cristiano y voy a empezar a leer la Biblia para conocer la verdad y ser libre de las mentiras en las que había caído. Porque sabe, hay personas que aún sabiendo la verdad no la quieren enseñar. En cambio, si nosotros hemos sido libres, ¿por qué no podemos enseñarle a usted a que usted sea libre y sea bendecido? El Evangelio de Jesucristo es verdad, no es religión, lo he dicho muchas veces, es un cambio en la vida. Entonces empiece usted a conocer a Dios como nunca lo había conocido. Diríjase a Él exclusivamente a través de Jesucristo, porque Él dijo, Jesús mismo dejó instrucciones y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso las oraciones que usted tiene que hacer de ahora en adelante es, Padre que estás en el cielo,
Te doy gracias por mi vida, te doy gracias por mi familia. Te pido que me ayudes para ser mejor cada día. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Empiece a practicar la oración con sus propias palabras. Empiécele a decir a Dios lo que usted anhela. Si usted anhela cambios para su esposo, si usted anhela cambios para su esposa, para sus hijos, para sus familiares, para sus seres queridos, aún por sus amigos. Recuerdo hace un tiempo llegué de visita a una casa y ahí había una niña muy enferma de sus oídos. Y de pronto me dicen, mi niña está muy grave, va a ser operada de sus oídos. Me dieron el privilegio de orar por esta niña y empecé a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, declaro que esta niña, sus oídos van a ser circuncidados para que no escuchen la voz de Satanás, sino que estos oídos de esta niña van a ser para que escuche la voz de Dios, para que escuche tu voz. Y yo la cubro con la sangre preciosa de Jesucristo y declaro sanidad para ella. Ha pasado quizás un mes y me llama su madre, que también estuvo pidiendo oración en otras iglesias, y me dice, se han sorprendido los doctores de lo que ha sucedido con mi niña. Ya estaban en el quirófano para hacerle la cirugía en sus oídos y de repente dicen que ha desaparecido la infección que estaban reventando sus oídos y la niña está completamente sana. Ese es empezar a conocer a Dios cuando lo relacionamos solamente por medio de Jesucristo. Amado oyente, para mí es una bendición transmitir el consejo de la palabra. No olvide que el tema de este mensaje es: preparémonos para vivir con Jesucristo por la eternidad. Quiera el Señor que Él nos permita el próximo programa, pero si usted tiene la oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador, hágalo hoy. No espere para el próximo sábado o para la próxima oportunidad que Dios le puede conceder. Es hoy el día de salvación. Por eso dice la palabra: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, buen Dios, porque me has dado el privilegio de enviar tu palabra, y espero, papá, que las personas que se conviertan encuentren una iglesia donde se predique a Cristo como el Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Pero quiero decirle una vez más que si Dios le ha dado esta oportunidad, aprovéchela, porque después puede ser demasiado tarde. Gloria al Señor. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el pastor Moisés Ramos Cedillo. Si tiene acceso al correo electrónico, escríbame a la siguiente dirección: moisesramos_medio38@hotmail.com.